Juan Pedro, yo recordaba antecedentes del año 2015, ¿no? Sí. Tu remoción del cargo de Director Nacional de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, muy comentada. Tomó la decisión la entonces ministra María Julia Muñoz. Uh-huh. La crisis se dio cuando trascendió un video de un plenario de Asamblea Uruguay en el que tú decías que el Frente Amplio no iba a poder cumplir la promesa de cambiar el ADN de la educación que el expresidente Tabaré Vázquez había hecho durante la campaña electoral. Aquel episodio, ¿cómo marcó tu relación con el Frente Amplio? Fue un ítem importante porque además la sensación que me dio en su momento fue que no hubo pasos intermedios, ¿no? Entonces, quizá mi expresión desde mi lugar, yo era Director Nacional de Educación, un cargo más simbólico que de poder efectivo, indudablemente un cargo político. Tú fuiste uno de los referentes en educación del Frente Amplio en la campaña de 2014 junto a Fernando Filgueira. Mi nombre tomó cierta notoriedad una vez que ocupé el cargo. Yo siempre fui una persona, antes de tomar el cargo, siempre fui militante del Frente, participé en la comisión de programa del Frente Amplio, en la redacción del programa para el congreso que se aprobó el año anterior, pero no era un referente, no. Yo creo que lo que me hizo en cierta notoriedad fue el proceso de expulsión, que fue intempestivo, pero más allá de lo personal fue una muestra, y ahí me parece lo interesante políticamente, fue una muestra de que en educación el Frente Amplio no pudo generar las condiciones para la transformación que amplios sectores nos habíamos propuesto y le habíamos propuesto al país. Con aquel planteo que tú hacías en aquella reunión interna, con aquella confesión de que no se iba a poder cambiar el ADN, estabas aludiendo a diferencias internas que se estaban dando dentro del oficialismo. Recuerdo en particular, se señalaba como un freno en esa materia el presidente de la ANEP, Wilson Neto, ¿no? Sí, no quiero personalizar porque las personas, son discusiones políticas y las personas va por otro lado, ¿no? Mi frase exacta, la cual no me arrepiento, o sea, para mí era tal cual, era: si no se cambiaban las condiciones políticas, más que un cambio de ADN, lo que íbamos a lograr era una mera transfusión de sangre. Como buen maestro Ciruela, me gustan las metáforas. Y eso, en cierta forma, dicho por el Director Nacional de Educación, aunque sea una reunión interna, fue dejar mal posicionado al presidente de la República, y el presidente de la República, no María Julia Muñoz, el presidente de la República fue el que decidió la remoción. Pocos días después de tu cese, Fernando Filgueira, que era el subsecretario de Educación y Cultura y que había sido el principal vocero de los temas educativos en la campaña, renunció en un gesto como de solidaridad. Y sí, con Fernando somos, aparte de amigos, hemos construido una amistad, un vínculo personal, afectuoso, muy fraterno. Estaba claro que esto era un indicador más de un proceso donde, desde la discusión presupuestal, porque para entender esto, en un contexto, estaba toda la discusión presupuestal en el 2015, donde ahí se abrió una grieta entre los sectores del gobierno, particularmente entre los sectores que éramos afines a lo que era el Frente Liber Seregni, a algunos sectores del Partido Socialista, la vertiente, y otros sectores con mayor peso electoral, como el Movimiento de Participación Popular y el Partido Comunista, que teníamos una visión diferente de acelerar o no los procesos de transformación educativa y la gestión política. Y en la discusión presupuestal se dieron importantes discusiones con la ANEP, con la directiva de la ANEP, porque entre otras cosas, nosotros que veníamos perdón la expresión, del palo del FLS, teníamos la clara indicación del ministro de Economía de que, y ya se veía venir que en 2015 el periodo electoral iba a ser lo tenía claro el equipo económico, iba a ser un periodo de problemas económicos, de recesión mundial, de problemas de déficit fiscal. Entonces la indicación clara para todos los organismos del Estado era reducir los gastos sub 20% y solamente invertir y gastar en gasto de funcionamiento y gastar en las áreas relevantes, entre ellos la educación. Y la condición para el gasto educativo, marcada por el Ministerio de Economía, era que se invirtiera en aquellos lugares donde se tuvieran indicadores de logro claros.
Y esa fue parte de la discusión con la ANEP en su momento, discusión política, que la ANEP reivindicaba su autonomía y reivindicó y logró sus acuerdos y logró, pero un plan de trabajo donde básicamente lo que hizo fue lograr acuerdos con sectores sindicales del poquito aumento que tenía, licuarlos en aumentos que no iban atados a mejoras. Ajá. Y eso fue una discusión política en su momento que creo que estaba en el trasfondo de esto, más allá de lo personal. ¿Tú estabas vinculado a Asamblea Uruguay? Sí, sí. Decíamos recién, Sí. el sector encabezado entonces por Danilo Astori. Ujú. ¿Seguiste allí? Seguí un tiempo más, sí. Pero mi actividad política partidaria, porque aparte, cuando uno hace política y no vive de la política, paga precios muy altos. Yo, para tomar el cargo de Director Nacional de Educación, renuncié a mi trabajo privado. Yo era editor y coordinador pedagógico en la editorial Santillana, y renuncié al 70% de mi ingreso, me quedaba mi sueldo de maestro de escuela. Entonces, yo me acuerdo que una de mis principales preocupaciones cuando se da todo este proceso fue, me acuerdo este gesto, ¿no? Llego a mi casa, yo todavía solo con mi hija, llego a mi casa, me acuesto y digo, ¿cómo hago para sostener el alquiler? ¿No? Yo me había separado, estaba en un proceso de reconstrucción de vida, y me preocupé, porque quien abandona, quien toma decisiones en política, tiene decisiones que ahora uno aprendió y dice, bueno, hay cosas que ya no agarro, hay caminos que no agarro más. Entre otras cosas, el renunciar al sector privado, que era el que sostenía el grueso del bienestar de mi familia. Entonces, eso hizo que yo tuviera que reconstruir mi carrera profesional, el irme del cargo político, y se aceleró el proceso que yo reconstruyera mi carrera profesional, mi carrera docente, mi carrera en el sector privado como director de instituciones privadas. Entonces, necesité un tiempo de apartamiento de la vida política partidaria para reconstruir mi vida profesional, mi vida laboral. Soy un hombre que vive de sus ingresos, y bueno, y eso fue mi alejamiento durante todo este tiempo. Pero el bicho político lo tengo siempre, y siempre participé, no partidariamente, y bueno, y dejé de participar activamente. Sí cotizaba al comité de base del Frente, cosa que hice hasta abril, hasta que renuncié al Frente hace pocos meses atrás, porque era un vínculo afectivo y político con esa textura del Frente Amplio, que son los comités de base, que son un lugar fantástico, ¿no? Aparte de tu actividad en el sector privado, apareciste públicamente con EDU-UI 21. Claro, sí, esa fundación que se crea en el 2016 con expertos en educación de todos los partidos políticos, y que de alguna manera fue una reacción a eso que estaba pasando, sí, a eso de que en el Frente Amplio se había prometido una reforma y esa reforma estaba trancada y sí, no avanzaba. En alguna manera sí. Por ejemplo, ahí se dio un proceso político interesante que después se dio y es parte de mi alejamiento del Frente, ¿no? Hubo sectores importantes del Frente Amplio que entendieron la construcción de EDUI como una disputa. Es más, algunos sectores, algunas personas llegaron a culpabilizar a EDUI de ser parte del proceso de pérdida de las elecciones, porque EDUI lo que planteó fue una crisis que lo que sostuvimos desde siempre, que había una crisis estructural y que hay una crisis estructural en el sistema educativo. Y no fuimos capaces desde EDUI quizá de mejorar los vínculos con lo que era el gobierno de entonces. Pero EDUI fue un tejido intersocial, interpartidario, de actores profesionales que veíamos el problema educativo y planteamos soluciones de ese lado.